En el otro mundo, Enma Dayo-sama estaba sentado en su escritorio como siempre, juzgando a las almas de todo el universo, decidiendo si iban al cielo o al infierno, de acuerdo a sus actos realizados en vida, pero ese día estaba algo aburrido de lo mismo, si bien no le disgustaba su trabajo y se sentía orgulloso de lo que hacía, a veces solo necesitaba un respiro y distraerse un poco del trabajo, aunque gracias a Goku su trabajo siempre aumentaba, eso le hizo recordar su incidente con Majin Buu y cómo este había asesinado a una incontable cantidad de seres vivos, por ello tenía más trabajo de lo habitual. Pero no podía quejarse de Goku, después de todo había salvado al universo más de una vez, incluso perdiendo su vida en el proceso, por ello había decidido hacer una excepción a las normas del otro mundo, solo para cumplirle un capricho a ese guerrero y aún no juzgaba el alma de Majin Buu, aunque ya habían pasado unos meses, aún estando consciente que ese ser debería ir directamente al infierno por todo lo que había hecho, pero todo no era lo que se aparentaba. Majin Buu fue creado a partir de toda la maldad y el odio acumulado durante millones de años en el universo, siendo Vividi quien lo despertó y desde ese día todo fue un caos. Sacó un frasco de uno de sus cajones donde dentro había una especie de humo rosado, vio con un poco de miedo ese humo, sintiendo la maldad brotando de este, miró al techo mientras pensaba qué hacer, en eso recordó cierta parte del universo, la cual había dejado bajo el cuidado de un Shinigami la cual prácticamente había desaparecido de la mente de cualquier dios. Prendió su televisor para investigar un poco sobre la situación de esa parte del universo, al observar por unos minutos dio un profundo suspiro lleno de rabia, ese lugar era detestable, los Otsuzukis una raza de extraterrestres, habían estado robando la energía de los planetas para formar frutos de chakra, lo peor era que al comer esos frutos se consideraban ellos mismos dioses, lo cual era una completa tontería, al parecer se habían aislado tanto del universo que no tenían ni idea de lo que estaba pasando. Si bien los Otsuzukis eran fuertes, a lo mucho tendrían el poder de las fuerzas especiales Ginyu, sin contar al mismo Ginyu, ya que los Otsuzukis no contaban con el poder para destruir planetas de un simple ataque, pero sí tenían técnicas muy extrañas, pero en fin, al investigar más vio como estos estaban casi extintos, eso era bueno, siguiendo investigando se topó con un planeta muy parecido a la Tierra, donde también habían humanos, pero estos usaban la energía generado por el fruto que los Otsuzukis plantaron en su planeta, llamándolo chakra, esa energía le causó mucho interés, era muy maleable pudiendo realizar casi un sinfín de técnicas con esta, pero a diferencia del ki, carecía de poder destructivo, eso le dio una gran idea y miró al frasco con el alma de Majin Buu, pero no podía hacer que reencarnara sin más en ese mundo, se podría salir de control y nuevamente todo el universo estaría amenazado. Ya que Majin Buu destruiría todo si se salía de control en ese mundo, los Otsuzukis serían un juego para él y sus habilidades no le harían nada, por eso tenía que ver la forma en la cual contener el inconmensurable poder de Majin Buu, para que su reencarnación pudiera controlar ese poder y usarlo para el bien. Por más que pensaba y pensaba no se le ocurría nada, eso lo desanimó un poco porque pensaba que sería muy interesante ver a Majin Buu en ese mundo, pero si no encontraba una forma de contener su poder tendría que hacer reencarnar a Majin Buu en el mundo de Goku, ahí podía hacerlo sin problemas porque esos humanos, aunque no supieran usar el ki, esa energía no era ajena a su cuerpo. Todo lo contrario pasaba con los humanos del otro planeta Tierra, estos usaban chakra y si de la nada uno nacía con esa increíble cantidad de ki, simplemente explotaría debido a la naturaleza destructiva del ki, y él no podía controlar eso, además no podía hacer nacer un niño sin chakra y con habilidad de usar el ki, eso iba en contra de la naturaleza misma de la vida, pero como no encontraba una solución, estuvo a punto de hacer reencarnar a Majin Buu en el planeta Tierra de Goku, pero un instante antes que lo haga vio entrar a su palacio a Uranae Baba, deteniéndose. Uranae Baba vio curiosa lo que hacía Enma, ¿se puede saber qué tratas de hacer con el alma de Majin Buu? Pensé que ya te habías desasido de ella en el instante que fue derrotado por Goku. Pensé hacerlo, pero al final cederé a la petición de Goku y haré que reencarne. Enma, ¿estás loco? Si lo haces el universo nuevamente podría estar en peligro.
Tranquila anciana, eso no pasará, lo he estado pensando mucho de cómo hacerlo reencarnar de la manera que su reencarnación no pueda acceder a todo el poder de Majin Buu desde el instante que nace, más bien acceder a ese poder poco a poco. Al parecer no eras tan tonto, si piensas las cosas antes de hacerlas y dime dónde harás reencarnar a Majin Buu. He estado pensando en hacerlo reencarnar en un planeta muy parecido a la Tierra, solo que ahí se usa otra energía diferente al Ki, y no encuentro la forma de hacerlo reencarnar sin restricciones, por eso quise mandarlo al mundo de Goku, seguro que si pasa algo él se encargaría. Sigo pensando que lo mejor sería deshacerse de esa alma, pero tú eres quien tiene la última palabra en todo esto. Enma puso una gran sonrisa mientras se acercaba a Uranae Baba, quien se puso nerviosa ante el acercamiento del juzgador de almas. Anciana, ya que te veo con muchas ganas de deshacerte de esta alma, tú te encargarás de ver la forma como hacerlo reencarnar con restricciones a Majin Buu, así si algo sale mal y todo el universo está en peligro será tu culpa. Uranae Baba dio un fuerte grito al escuchar eso. Anciana, irás a ese mundo y verás qué haces, le informaré al Shinigami que dejé a cargo para que te ayude en tu labor. Ahora largo, al decir eso hizo desaparecer a Uranae Baba junto al frasco con el alma de Majin Buu. Uranae Baba apareció en medio de la oscuridad con el frasco entre sus manos, maldiciendo a cierto gigante juzgador de almas. Dejó de maldecir al ver cómo apareció una figura espeluznante de entre las sombras, pero ella no se inmutó, había estado junto a seres mucho peores y miles de veces más poderosos que un simple Shinigami. Con voz fuerte le dijo que venía de parte de Enma Daioh-sama, para hacer reencarnar un alma. El Shinigami vio con sospecha a la anciana y en un acto de arrogancia le arrebató el frasco de sus manos. Anciana, ¿qué de especial tiene este frasco con humo rosa? Enma ha dejado olvidada esta parte del universo durante incontables años y ahora piensa darme órdenes, queriendo hacer reencarnar esto en mis dominios. ¿Qué se cree ese ogro estúpido? Lo dijo mientras comenzaba a abrir el frasco. Uranae Baba comenzó a temblar y sudar frío al ver lo que hacía el Shinigami, quien al no poder sentir el ki ni estar consciente del monstruo sellado en el frasco, estaba a punto de hacer una estupidez. Detente Shinigami, no abras el frasco aquí, no sabes lo que estás haciendo. El Shinigami solo puso una sonrisa espeluznante. Cállate, vieja bruja, tú no eres nadie para decirme qué hacer, yo aquí soy un dios, hago lo que yo quiero y nadie va a venir a darme órdenes. Al decir eso destruyó el frasco de vidrio y el humo rosa aparentemente desapareció en la nada. Enma Daioh abrió grandes sus ojos mientras todo su cuerpo se estremecía al ver cómo fue liberada el alma de Majin Buu. De inmediato trajo a Uranae Baba a su castillo. La anciana cayó de su esfera de cristal ante lo ocurrido, para luego nuevamente subirse a su esfera y volar junto a Enma, quien acompañado por los demás ogros miraban aterrados en el televisor como el Shinigami comenzaba a reír y a burlarse de ellos por tenerle tanto miedo a un humo rosado. El Shinigami sabía que lo estaban observando, pero eso no le importaba. De hecho aprovechó eso para insultar a Enma Daioh y a cuanto Kaioshin se le venía a la mente. En medio de sus insultos sintió como todo el lugar se volvió repentinamente muy pesado. Al mirar sobre él se quedó paralizado, al ver cómo el humo rosado fue tomando forma poco a poco. En ese instante sintió como era invocado por los humanos, mandó una parte suya con ellos mientras miraba preocupado al humo rosado. Por primera vez en toda su larga existencia sintió lo que los humanos llamaban miedo, ya que el humo rosado comenzó a expulsar cantidades ridículas de poder mientras iba tomando forma. Ahí entendía que fue un gran error haber liberado ese monstruo rosa. Pero por uno de sus ojos vio lo que pasaba en el mundo ninja, al parecer querían sellar al Kyuubi en unos niños, no pudo seguir viendo ya que una onda de energía lo mandó a volar. En el mundo ninja, Saruto vivió confundido como el Shinigami que había invocado comenzó a distorsionarse, lo cual le preocupó ya que el Kyuubi al ver esto, comenzó a luchar con toda su fuerza para liberarse de las cadenas creadas por Kushina. El Shinigami se puso de pie mientras se sentía abrumado por todo el poder en el ambiente, con horror y vio como el humo estaba tomando la forma de un humanoide. Por su ojo nuevamente vio a los humanos queriendo sellar al Kyuubi y se le ocurrió una gran idea, salió volando hacia el humo rosa y lo tocó con su mano,
Pero en ese momento el humanoide de humo le atravesó el estómago con su brazo. Al mirar al rostro del humanoide solo pudo ver unos ojos rojos, pero usando todo su poder arrastró al ser rosado junto con él al mundo real. Tanto el Kyuubi como los ninjas quedaron paralizados, al sentir una intención asesina y una presión en el ambiente como ninguna otra. El Kyuubi se sintió insignificante ante tal poder. En eso vieron cómo el Shinigami comenzó a brillar mientras parecía fragmentarse en pedazos. El Shinigami aún con el brazo del ser rosado atravesándolo apareció desde dentro del Shinigami que invocó Sarutobi, aprovechando que todos estaban cegados por la luz y viendo unos niños en un altar con un sello en sus estómagos puso una gran sonrisa, y manipulando a duras penas el alma del ser rosado, logró sellarlo dentro de uno de los niños. Ahí desapareció la luz, siendo visible para los humanos. En un rápido movimiento dividió al Kyuubi a la mitad y lo selló en los niños, para luego desaparecer sin decir nada, pero poniendo una marca en Sarutobi, con lo cual le decía que volvería más tarde para reclamar su alma. En el otro mundo en Madayo y Urana Baba se miraron en complicidad, sabían que efectivamente Majin Buu había reencarnado, aunque no de la forma que tenían pensado, pero ya todo estaba hecho. Además sabían que, si las cosas se salían de control, siempre podrían pedirle ayuda a Goku y todo se solucionaría como siempre, por eso decidieron no decirle nada a nadie. Pero no lo olvides, en Madayo tú fuiste el de la idea de mandar a Majin Buu a ese mundo, así que si pasa algo todo será culpa tuya. No quiero tener nada que ver en todo esto. Está bien, anciana, yo me haré responsable por todo lo que pase. Pero en el mundo ninja, Sarutobi se encontraba en una reunión del consejo, junto a Minato y los líderes de los clanes, discutiendo sobre lo sucedido en el ataque del Kyuubi a Konoha. Minato, siendo el actual Hokage, trataba de explicarles a todos que ahora uno de sus hijos era el Jinchuriki del Kyuubi, al igual que los dos hijos de Fugaku Uchiha, ya que ellos compartían la cuarta parte del poder del Kyuubi, y que había decidido esto como una forma para demostrar que consideraban a los Uchihas como aliados importantes para Konoha. Este hecho causó una gran indignación en los ancianos del consejo, en especial para Danzo, quien no confiaba en los Uchihas, pero ellos no fueron los únicos molestos por este hecho. Los demás clanes comenzaron a replicarle a Minato por sus acciones, cuestionándose si ellos no eran de importancia para Konoha, ya que a ninguno se le había dado un Jinchuriki, dejándolos a un lado. Minato realmente no sabía qué hacer, la situación se le estaba saliendo de las manos. Había pensado en los hijos de Fugaku solo porque Mikoto había sido su compañera de equipo cuando eran genin, además de ser la mejor amiga de su esposa, y no pudo sellar al Kyuubi en sus hijos debido a que uno de ellos, a mitad del sellado, cuando el Shinigami le puso el sello en el estómago, había dejado de respirar muriendo aparentemente. Eso lo devastó, pero no pudo seguir pensando en ello y tuvo que buscar otra solución, ya que no estaba seguro si su hijo podría con todo el poder del Kyuubi. Por eso fue donde Fugaku y Mikoto, quienes accedieron para que sus mellizos fueran los Jinchurikis del Kyuubi. Teletransportó a toda la familia Uchiha y con su ayuda prepararon todo y lograron sellar al Kyuubi, gracias a que Sarutobi había invocado al Shinigami. Pero al ver cómo estaban reaccionando los demás clanes, pensó que quizás no fue la mejor elección. Quiso decir algo, pero Sarutobi habló primero. Tranquilícense todos, Minato hizo esto ya que no tenía opciones. Primero teníamos planeado sellar el Kyuubi en sus dos hijos, pero uno de ellos falleció a mitad del sellado, por eso tuvimos que buscar otra alternativa, y los hijos de Fugaku eran quienes tenían menos tiempo de haber nacido. Sé que todos han tenido hijos recientemente y ven esto como si los hubiéramos excluido, pero todos saben qué consecuencias tiene tener un Jinchuriki, como estos son discriminados y tratados como monstruos, además de lidiar con el zorro de 9 colas en su interior. ¿Realmente querían eso para sus hijos? ¿Condenarlos a una vida de soledad, sufrimiento y marginación? Todo para que ustedes tengan una falsa seguridad de poder y estatus. Los líderes de los clanes quedaron en silencio al escuchar a Sarutobi. Minato agradeció a su antecesor y dio por terminada la reunión, desapareciendo en un destello amarillo y apareciendo en el hospital de Konoha. Vio a Kushina inconsciente en una camilla y junto a ella su hijo dentro de una incubadora. Se acercó a su hijo y lágrimas comenzaron a salir de sus ojos al recordar a su otro hijo. En ese momento ingresó una enfermera,
quien se sorprendió al verlo, y le dijo que los exámenes terminaron y que su esposa junto a su hijo estaban bien. Minato solo asintió y luego preguntó por su otro hijo. La enfermera solo le pidió que lo siguiera. Luego de caminar un rato ingresaron a una habitación donde había varias bolsas negras. La enfermera abrió una de las pequeñas bolsas. Minato vio con lástima a su hijo mientras contenía sus lágrimas, asintiendo se retiró del lugar, mientras la enfermera cerraba la bolsa. Minato fue a la Torre Hokage encerrándose en su oficina. Estaba devastado por la muerte de su hijo y no quería ver a nadie. Una nube de humo apareció en medio de la habitación y de esta salió Jiraiya. Al verlo corrió a abrazarlo. Jiraiya estaba conmocionado ya que nunca había visto a Minato en ese estado, con lo cual confirmó los rumores sobre la muerte de su hijo. Horas más tarde despertó Kushina. Al abrir sus ojos vio a Minato y Jiraiya junto a la incubadora de su hijo. Ahí recordó lo sucedido, llamó a Minato pidiendo que le dijera que no era cierto que su hijo había muerto, pero Minato solo se quedó en silencio, con lo cual Kushina entendió lo sucedido quedando devastada. Al día siguiente se realizó el funeral de todos los que habían muerto en el ataque del Kyuubi. Ese día todo Konoha se vistió de negro. Durante la ceremonia Sarutobi dio un discurso sobre la voluntad de fuego y como lo más importante era seguir adelante, porque seguro que eso era lo que sus familiares fallecidos querían para ellos. Luego sepultaron a todos y se fueron a sus casas ya que una fuerte tormenta apareció. Por la noche un anciano pasaba por el cementerio, dirigiéndose a su pequeño pueblo no muy lejos de Konoha, echó un vistazo a las decenas de tumbas nuevas en el cementerio. Mientras hojeaba las lápidas, vio algo curioso para luego dar un fuerte grito. Al día siguiente, Minato estaba sentado en su oficina, cuando Kakashi apareció, quien con voz desesperada le dijo unas palabras a Minato y este desapareció en un destello amarillo. Horas más tarde, Minato miraba a un escuadrón Anbu dirigido por Kakashi y les dio una misión, dejando muy en claro que tenían que completar la misión sí o sí, que no había lugar a fallos. Los ninjas solo asintieron para luego desaparecer. Minato vio con rabia un montón de tierra. No importa lo que tenga que hacer, te encontraré. Pero en un pueblo no muy lejano de Konoha, adentrado en lo profundo del bosque, el anciano corría apresurado, entrando en una pequeña cabaña. Fin del prólogo.